La sexualidad es una forma de comunicación humana. Nos acompaña desde que nacemos y tiene un papel esencial en el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. La educación afectivo-sexual es un derecho de la infancia y significa educar en afectos, autoestima, consentimiento, sentimientos. Hoy hablamos de educación afectivo-sexual con Iria Marañón, autora del libro Educar en Feminismo, con María León, pedagoga y educadora en centros educativos, y dos adolescentes, Leo y Sofía. Y tenemos mucho que decir. Hola, bienvenidas a esta ocasión que nos brinda Aldeas Infantiles, Leo, Sofía, María, Iria. Voy a empezar contigo, Iria. ¿Es posible de alguna manera desligar, cuando estamos hablando de sexualidad, del concepto de la afectividad? Pues no, no es posible, sobre todo porque tenemos como muy asumido que en las relaciones afectivas hay sexualidad, pero muchas veces en las relaciones sexuales esporádicas no tenemos tan en cuenta que tiene que haber una parte importante de afectividad, ¿no? Porque al fin y al cabo no somos solo seres biológicos, somos seres sociales también, necesitamos las muestras de afecto, necesitamos las muestras de cariño, porque es una manera también de entender a la persona que tenemos delante, de saber qué es lo que quiere, qué es lo que no quiere, y de tener una comunicación con esa persona, ¿no? Entonces, por eso la afectividad es fundamental en todas las relaciones sexuales, sean de forma esporádica o sean en una relación o sea de cualquier tipo, ¿no? Es muy importante que haya una comunicación de cariño y de afectividad. Sofía, Leo, ¿de acuerdo con lo que acaba de comentar ella? Sí, más que nada porque a lo largo de estos años en mi colegio se han dado pocas charlas para lo necesario que es acerca de relaciones sexuales o de afectividad, y particularmente se han basado prácticamente en la parte biológica, es decir, el acto sexual en sí. Han dejado más aparte, aunque le habríamos dado una vez o dos, lo que pensamos de las otras personas, el consentimiento mutuo, el respeto hacia otra persona en el momento del acto. ¿En tu caso igual, la misma experiencia? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, a mí nunca me han dado una clase de educación sexual. He tenido de anatomía, biología, como se le da a todo el mundo, pero más allá de eso, no. Y al final cuesta más todo. María, en tu caso es muy importante, insistes en que se reconozca como un derecho de la infancia esta educación afectivo-sexual. ¿Por qué? Pues mira, creo que es importante que se reconozca porque aparte de que los derechos están basados en organismos internacionales, están basados en la Conferencia de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, no solamente existe el derecho a la educación sexual y a la educación afectivo-sexual, sino que existen otros derechos que la gente joven, como tenemos aquí, los adolescentes, necesitan conocer. Estamos hablando del derecho a la intimidad, estamos hablando del derecho a la confidencialidad, estamos hablando del derecho a una educación formal, estamos hablando del derecho a tener una información que sea clara, que sea concisa, que les permita conocerse, que les permita entenderse, que les permita respetarse. Entonces, si esos derechos que existen no se muestran, no se les enseñan, al final estamos dejando la educación sexual en una parcela muy pequeñita. Iria, tú mencionas mucho un concepto que parece clave, que es la coeducación. ¿En qué consiste y cómo vinculamos esto a la educación afectivo-sexual? Pues la coeducación consiste en educar a las niñas y a los niños de manera igualitaria. Es consciente de los roles sexuales y de las desigualdades que esto ha provocado. Entonces, lo que intenta la coeducación es repararlo y estar constantemente entendiendo el por qué se producen determinadas desigualdades, ¿no? La educación afectivo-sexual tiene mucho contenido y dependiendo de la edad, dependiendo de la etapa, dependiendo del trabajo que se quiera realizar, se puede trabajar siempre y con una base que es coeducar. Pero es que también es empoderar, pero es que también es dar herramientas, es que también es reconocer situaciones para prevenir situaciones de riesgo, para prevenir prácticas sexuales no adecuadas, para prevenir pues un poco estas cosas que estáis comentando. Es decir, que la educación sexual tiene mucho contenido y ese contenido le tenemos que ir adaptando y le tenemos que ir metiendo para que precisamente ellos puedan reconocer situaciones. ¿Y en la adolescencia cómo afrontamos esa educación afectivo-sexual? La adolescencia, el trabajo que se hace es un trabajo bastante diferente. Hay que partir de los conocimientos que tienen.
hay que partir de sus inquietudes. No podemos dar por hecho que ya saben cosas, porque ahí nos vamos a encontrar con grupos de adolescentes que creemos que lo saben todo porque te van contando cosas, pero la realidad es que luego a lo mejor no saben tanto. Y luego hay que trabajar muchas de las cosas que necesitan. Hay que trabajar las relaciones afectivas, hay que trabajar el empoderamiento, hay que trabajar la sexualidad en todos sus ámbitos, hay que trabajar la erótica, los placeres, hay que trabajar métodos anticonceptivos, es decir, ahí sí que se pueden abordar muchas más cosas. Hay que trabajar los modelos de pareja, que además ahora, por todo lo que se está viendo, son fundamentales, ¿no? Que me parece importante que la educación afectivo-sexual tenga un discurso de diversidad, de identidad, de deseo, de placeres y que le caiga a todo el mundo por igual. Iria, y ahora sobre todo pues con noticias, ¿no?, que a veces nos llegan y nos inquietan, ¿no?, por los resultados que estamos viendo, ¿esta educación afectivo-sexual puede ayudar o puede ser una herramienta en la prevención de un tema que yo creo que preocupa a toda la población y sobre todo dado los últimos índices que estamos recibiendo, la violencia sexual? ¿En qué medida esta herramienta nos es útil? ¿Es como la base? ¿Es troncal? Es absolutamente troncal y fundamental para entender que la violencia sexual que estamos viviendo ahora, además, tiene un foco también, que ya lo sabemos, que es la pornografía, ¿no?, que desde ahí viene mucha parte de esta violencia sexual, pero luego hay otra que es de la desinformación, del no saber, ¿no?, y de no tener esa parte de la afectividad, ¿no?, porque muchas veces todas estas violencias, lo peor de todo es que muchas veces muchos chicos que cometen estas violencias creen que lo están haciendo con el consentimiento de la otra persona, ¿no? Entonces aquí es donde hay que tener muy claro la diferencia entre el consentimiento y el deseo. Y yo creo que para esto la educación afectiva es fundamental, porque tenemos que tener muy claro que para que una chica o un chico quiera tener relaciones sexuales tiene que haber deseo. No solamente vale con consentir, porque se puede consentir desde muchos sitios, ¿no? De hecho, el consentimiento es el permitir que algo pase. Entonces, muchas veces hay relaciones sexuales que se permiten y se consienten sin que haya deseo, y sigue siendo un abuso sexual eso. Entonces, aquí es donde entra en juego de forma importante la afectividad, porque si hay una conversación, si tenemos una responsabilidad, si sabemos lo que la otra persona quiere, hay muchas menos posibilidades de que estemos cometiendo un abuso sexual. Si sabemos que la otra persona está en el mismo punto que nosotros, eso va a ser determinante a la hora de ser muy conscientes de que la relación sexual que estamos teniendo es divertida, perfectamente consentida por las dos partes, que son las dos partes que quieren lo mismo, tenemos muy claros cuáles son sus límites y cuáles son los míos, y hay deseo, que es lo fundamental en esto también, ¿no? Hay que reconocer que la pornografía es una realidad paralela, una ficción que no tenemos que transportar, como hace mucha gente, a la vida real. Es decir, tenemos que saber distinguir entre una ficción, como podría ser la pornografía, de nuestra acto sexual o relaciones sexuales que tenemos a la vida real. Tenemos la pornografía a un botón, o sea, lo buscamos en el móvil, en el ordenador, está súper cerca, súper accesible. Entonces, al final, también eso, si no tenemos una idea clara y no nos dan una idea clara de lo que es tener sexo o todo en general, pues al final podemos ver la pornografía y como tomar ejemplo de eso. Y me gustaría que me deis un titular, una frase de resumen de cómo esta educación afectivo-sexual nos puede hacer mejores personas. Claro que sí. Es fundamental, ¿no?, la información, porque además nos hace mejores personas y tratamos a la otra persona como otro ser humano, ¿no? La información lo único que permite es que la gente se desarrolle de manera libre, que esos derechos empiecen también ellos y ellas a defenderlos, a manejarlos, a explicarlos y sobre todo, ¿por qué no a sentirlos? Recalcar la importancia que tiene, como hemos dicho a lo largo de todo este rato, la información acerca de la afectividad, de la sexualidad, pero también de la importancia de captar la información que te da tu pareja, entender cómo se quiere sentir o lo que está expresando para comprender si es como tú te querrías sentir. Dejar esas miguitas de pan hace que queramos más, que busquemos más, que nos interesemos más. Si al final te descubres a ti mismo, te descubres lo que te gusta, lo que no te gusta, y eso te va a hacer más feliz cuando estés con una pareja o solo para ti mismo. Eso pues te hace crecer como persona y te ayuda muchísimo.